En la vasta obra de León Tolstói, uno de los temas más persistentes y profundos es el estudio del mal, sus raíces y cómo los seres humanos se enfrentan a él en sus vidas. A través de su aguda observación de la sociedad, las instituciones y la psique humana, Tolstói nos invita a reflexionar sobre las fuerzas que nos conducen a la moralidad y la inmoralidad, a la paz y al sufrimiento. En este recorrido por sus pensamientos más filosóficos, exploramos no solo el mal externo, en el mundo y en los otros, sino también el mal interno, en el corazón de cada individuo. Desde sus reflexiones sobre la guerra hasta sus estudios sobre el perdón y la compasión, Tolstói nos guía en una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano y cómo podemos aspirar a trascender el mal en nuestras vidas cotidianas. Capítulo 1. Introducción al dilema humano, la búsqueda del bien y del mal. La mañana se extendía silenciosa sobre la vasta estepa rusa, un lienzo de campos dorados que se perdían en la lejanía, apenas interrumpidos por el contorno de los viejos árboles que se alzaban con su aspecto solemne, como centinelas del tiempo. En un rincón apartado, donde la tierra aún susurraba secretos de antaño, se encontraba un hombre, perdido en sus pensamientos. Su rostro, marcado por las huellas de la vida, parecía hablar en silencio de los dilemas que habitaban su alma. León Tolstói, el pensador, el observador incansable de las pasiones humanas, se encontraba frente a una pregunta eterna. ¿Qué es el mal, y cómo se origina en el corazón humano? El hombre miraba al horizonte, como si al observar la vastedad del mundo pudiera comprender el enigma de su existencia. En sus ojos brillaba una chispa de duda, una mezcla de claridad y confusión, pues todo ser humano, en algún punto de su vida, se enfrenta a la necesidad de entender el origen del mal. Es algo inherente a la naturaleza humana, una sombra que lo acompaña desde el principio de los tiempos? ¿O es el resultado de un mundo que lo ha corrompido, un mal que emerge del sufrimiento y de la lucha por la supervivencia? Desde los primeros pasos de la historia humana, las religiones, los filósofos, los poetas y los pensadores han intentado resolver este dilema. Todos han buscado una respuesta que apacigüe la tormenta interna que nace cuando nos enfrentamos al sufrimiento, la injusticia y la maldad que azotan nuestra vida cotidiana. El hombre que camina por este sendero no es diferente, pues se encuentra atrapado en las preguntas que, como corrientes subterráneas, atraviesan la conciencia colectiva de la humanidad. ¿Es el mal una creación del hombre, o simplemente una manifestación de la imperfección de un mundo caótico? Tolstói, fiel a su mirada profunda y humanista, sabía que la respuesta no era sencilla. En su obra, ya en las primeras páginas, intentaba captar la esencia de lo que él mismo había observado durante años. El mal no era una abstracción ajena a la vida, sino algo profundamente arraigado en el corazón humano. Lo veía en las acciones diarias de los individuos, en las instituciones que dictaban las normas y en las relaciones humanas que a menudo se teñían de egoísmo, violencia y desconfianza. Pero también veía algo más, algo que le daba esperanza, la posibilidad de redención. Porque si bien el mal parecía estar inscrito en la naturaleza misma de los hombres, también lo estaba el bien, y era esa lucha interna la que definía la existencia. ¿Qué soy yo?, pensaba Tolstói en sus momentos de reflexión. ¿Un hombre bueno o un hombre malo? No una categorización superficial que los demás pudieran imponer sobre él, sino una profunda reflexión acerca de la naturaleza de su propio ser. La humanidad, con todas sus contradicciones, le parecía un reflejo de esa misma pregunta. ¿Cómo es posible que los mismos hombres que construyen grandes civilizaciones y crean obras de arte también sean capaces de la violencia más brutal y la opresión más despiadada? En el momento más íntimo de la reflexión, Tolstói descubría la respuesta dentro de sí mismo. El mal no era un concepto distante, ni siquiera una entidad abstracta, sino una batalla que se libraba constantemente en la mente y el alma de cada ser humano. El mal, en este sentido, no era algo que se encontraba fuera de nosotros, sino algo que nacía de nuestra desconexión con los principios más elevados de la moralidad y el amor. La búsqueda del bien y del mal, entonces, no es simplemente una cuestión de conocer la diferencia entre los dos, sino de entender cómo esas fuerzas juegan un papel crucial en el desarrollo del individuo y en la historia de la humanidad. El mal, en su forma más pura, se presenta como la desconexión del ser humano con su propio ser divino, con su capacidad de amar y de trascender la codicia y el egoísmo que a menudo guían sus pasos. A medida que Tolstói avanzaba en sus meditaciones, se preguntaba si esa lucha interna era una constante en todos los seres humanos, si todos los hombres y mujeres, sin importar su contexto o su historia, enfrentaban este dilema. Y quizás la respuesta no fuera tan clara. Para algunos, el mal podría ser simplemente una sombra pasajera, una corrupción momentánea que, al final,
no definía su ser. Para otros, sin embargo, el mal se convertía en un abismo, un vacío imposible de llenar, que hacía que se perdieran en la desesperación y la violencia. En esta búsqueda incansable de respuestas, Tolstói, al igual que sus contemporáneos y los filósofos de otras épocas, encontró que el mal no es una verdad única, sino una serie de complejas y dolorosas interacciones dentro del alma humana. Al igual que la luz y la oscuridad, el bien y el mal son dos caras de una misma moneda. Y quizás, solo a través de la comprensión profunda de ambos, el ser humano pueda encontrar un camino hacia la redención. Así, en la soledad de la estepa, mientras el viento acariciaba las vastas llanuras rusas, Tolstói se encontraba una vez más en la encrucijada de la existencia. La búsqueda del bien y del mal continuaba, un viaje sin fin que solo podía ser entendido a través de la introspección profunda y la compasión por la humanidad. En cada paso, en cada duda, en cada momento de reflexión, se revelaba un fragmento de la verdad, un destello de luz que iluminaba el oscuro rincón del alma humana. Capítulo 2. El sufrimiento y la libertad. El origen del mal en la vida humana. El sol se estaba ocultando lentamente detrás de las colinas, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos y dorados, como si la misma naturaleza intentara ocultar una verdad incómoda. En una pequeña aldea, un campesino caminaba por el sendero polvoriento que llevaba a su hogar. Sus manos, agrietadas por el trabajo arduo de toda una vida, sostenían una simple bolsa de tela. No era un hombre de grandes sueños ni de grandes aspiraciones, sino uno de esos seres anónimos que viven a la sombra de la historia, cuyos nombres rara vez son pronunciados, pero cuya existencia es esencial para comprender el destino colectivo de la humanidad. Tolstói, sentado en una silla sencilla, observaba con atención al campesino desde la ventana de su modesta casa. La figura del hombre parecía no encarnar la grandeza de la civilización, ni la magnificencia de las teorías que los filósofos solían proponer en los salones elegantes de Europa. Sin embargo, en ese hombre sencillo y en su caminar, Tolstói veía reflejada la gran pregunta sobre el mal: ¿es el sufrimiento una consecuencia inevitable de la libertad humana? ¿O es, tal vez, el sufrimiento mismo el origen del mal que invade nuestras almas y nos convierte en esclavos de nuestras pasiones? El campesino, al igual que tantos otros, no estaba consciente de las profundas reflexiones que se gestaban en la mente del escritor. Para él, la vida era una serie de tareas cotidianas: cultivar la tierra, alimentar a su familia y, en ocasiones, luchar contra la adversidad que le imponían las estaciones o las injusticias de una sociedad que rara vez le otorgaba reconocimiento. En su mirada, en su andar, no se percibía más que la resignación de quien ha aceptado que el sufrimiento es la única constante en su vida. La pobreza, la enfermedad y la muerte no eran extraños para él. Eran compañeros de viaje que, sin importar sus esfuerzos, lo seguían incansablemente. Para Tolstói, el sufrimiento del hombre no era solo una condición inevitable, sino una fuerza poderosa que definía el carácter humano. El sufrimiento, como un fuego que purifica el oro, parecía revelar las verdaderas facetas del ser. A través de la angustia y el dolor, el ser humano se enfrentaba a sus limitaciones, a sus miedos y a sus deseos más oscuros. Pero el sufrimiento también abría la puerta a una comprensión más profunda de la vida y, quizás, del mismo mal. El mal, en su forma más cruda, no era solo un acto de violencia o injusticia cometido por otro ser humano, sino algo mucho más íntimo y devastador: la incapacidad del individuo de liberarse de su propio sufrimiento interior. El hombre, atrapado en sus deseos, en su egoísmo y en su miedo, estaba condenado a perpetuar un ciclo interminable de sufrimiento. Y así, el mal se perpetuaba, no en el exterior, sino en el corazón de cada ser humano, como una semilla que, al ser regada por el sufrimiento, crecía y echaba raíces profundas. El sufrimiento, entonces, no era solo una consecuencia de la vida, sino un reflejo de la libertad humana. Porque el hombre, libre para elegir sus acciones, se encontraba también libre para sucumbir al egoísmo, a la codicia y a la desesperación. La libertad, en este sentido, se convertía en una espada de doble filo. Si por un lado otorgaba al hombre la posibilidad de actuar y cambiar, por otro lado lo hacía responsable de sus decisiones y de las consecuencias que éstas acarreaban. Tolstói veía en la libertad humana una de las causas fundamentales del mal. La libertad era la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, pero también la posibilidad de errar, de perderse en las sombras de la propia naturaleza. El hombre, con su libre albedrío, podía optar por la violencia o por la compasión, por la venganza o por el perdón. Y, sin embargo, al ser imperfecto,
tendía a elegir la primera opción con mayor frecuencia que la segunda. En su propia vida, Tolstói experimentó este dilema con una intensidad profunda. A lo largo de los años, el sufrimiento había sido su compañero constante, pero también su maestro. El sufrimiento físico, la pérdida de seres queridos, la guerra, la pobreza y las contradicciones internas le mostraron que el mal no era algo ajeno, ni algo que pudiera eliminarse simplemente con un acto de voluntad. El mal estaba presente en las decisiones cotidianas, en las acciones pequeñas que conformaban la vida de cada ser humano. El sufrimiento era el espejo en el que el hombre se veía reflejado, y en ese reflejo, el mal era inevitable. Sin embargo, la visión de Tolstói no era completamente sombría. El sufrimiento, aunque causante del mal, también ofrecía una oportunidad para la redención. A través del sufrimiento, el hombre podía descubrir su verdadera naturaleza, una naturaleza que estaba más allá de la carne y el deseo, más allá de las limitaciones físicas y temporales. El sufrimiento, si se aceptaba y se comprendía, podía ser el camino hacia una vida más pura, hacia la liberación del alma. Así, el mal, aunque intrínseco a la existencia humana, no era definitivo. Había en cada individuo la posibilidad de trascenderlo. Tolstói observaba al campesino mientras éste llegaba a su hogar, su paso marcado por el peso de la vida, pero también por una dignidad inquebrantable. Aunque ese hombre no estuviera consciente de las luchas filosóficas que se libraban en la mente del escritor, su vida, su sufrimiento y su libertad eran testigos de la misma verdad que Tolstói había alcanzado. El mal no era una entidad externa, sino algo que surgía del corazón humano, pero también algo que podía ser superado a través de la comprensión, el perdón y el amor. El hombre, al final, no era un esclavo del mal. Al contrario, tenía la capacidad, en su sufrimiento, de reconocer su propia libertad, de elegir el camino de la compasión, de encontrar la paz en medio del caos. Y en esa elección, quizás, radicaba la verdadera liberación. Así, Tolstói se levantó de su silla, dejando escapar un suspiro profundo. El sol ya había desaparecido en el horizonte, y la oscuridad comenzaba a envolverlo todo. Pero en esa oscuridad, Tolstói vio una luz que venía del interior del ser humano, una luz que solo se podía encontrar en la libertad de elegir el bien, incluso en medio del sufrimiento más profundo. Capítulo 3. La lucha interna. El mal como consecuencia de las pasiones humanas. La mañana se alzaba lentamente sobre la tierra, bañando con su luz dorada las vastas extensiones de la campiña rusa. El aire fresco de la mañana acariciaba las mejillas de aquellos que, aún antes del alba, se dedicaban al trabajo del campo. Sin embargo, en la quietud de una habitación solitaria, lejos del bullicio de los jornaleros, un hombre más pensativo, más ensimismado, luchaba contra sus propios demonios. Levántate, pensaba, pero su mente, llena de dudas, lo retenía en la cama, como si fuera prisionero de sus propias pasiones. Este hombre, un joven noble, había tenido siempre la ventaja de una buena educación, de la comodidad que brindan los bienes materiales. Pero había algo que le perturbaba profundamente. No era la falta de bienes ni de comodidades lo que lo aquejaba, sino un mal mucho más insidioso y que no tenía rostro, el mal que residía en su corazón, en sus pensamientos más oscuros, en las pasiones que lo poseían como un fuego imparable. Tolstói, observando a este joven desde la distancia de sus páginas, comprendía bien el conflicto que lo atormentaba. En cada rincón de su alma, el mal parecía estar incubándose, alimentado por los deseos desmedidos, por la codicia, por la búsqueda constante de poder y reconocimiento. Era una lucha que había conocido desde su propia juventud, una lucha que se libraba en silencio, entre las sombras del corazón humano, pero que, al final, era la más decisiva de todas. ¿Qué era el mal? Sino la inclinación del alma hacia las pasiones que la consumen. El joven noble no se daba cuenta de que, en su afán por alcanzar más poder, más riquezas, más placeres, estaba cavando su propia tumba. El mal no era solo la violencia física que causaba daño a los demás, sino también la violencia interna que se ejercía contra el alma, al dejarse arrastrar por deseos egoístas, por una constante insatisfacción que nunca podía ser saciada. El mal nacía en ese vacío del ser, en ese constante buscar fuera de sí mismo lo que solo se podía encontrar en su interior. Tolstói veía en la vida del joven la misma lucha que, en diversas formas, se libraba en todas las almas humanas. Las pasiones humanas, las emociones desbordadas, las ansias de poder, eran la raíz del mal. Estos impulsos, aunque naturales en el hombre, lo arrastraban hacia una vida de esclavitud, pues al ceder a ellos,
el hombre perdía su libertad más preciosa, la libertad de ser dueño de sí mismo. El hombre que vive bajo el imperio de sus pasiones es, en realidad, un esclavo, un ser cuyo destino está en manos de las fuerzas internas que lo controlan. La codicia era, sin duda, la pasión que más perturbaba al joven noble. Él no podía entender por qué nunca se sentía satisfecho. Por qué, a pesar de tener todo lo que los demás deseaban, su alma seguía vacía, atormentada por una sensación de insatisfacción constante. Lo que no comprendía era que la codicia, como todas las pasiones desmedidas, no tiene fin. Cada deseo cumplido abre la puerta a otros nuevos. Cada conquista lleva consigo una sensación de vacío aún mayor, y la consecuencia de este vacío es el mal, la corrupción del alma. Pero el mal, según Tolstói, no era un destino irreversible. A través de la introspección, de la lucha interior, el hombre podía llegar a comprender la naturaleza de sus pasiones y empezar a liberarse de ellas. El joven noble, aunque atrapado por sus deseos, tenía en su interior la capacidad de ver la verdad, de reconocer que la búsqueda constante de placeres y poder no lo llevaría a la paz que tanto anhelaba. En algún rincón de su ser, aunque aún oculto, existía el germen de una transformación. La transformación no vendría de manera inmediata, pues la lucha interna contra el mal es ardua, requiere paciencia, humildad y una profunda disposición para mirar dentro de uno mismo. Pero esa transformación era posible. Y para Tolstói, la clave para superar el mal no estaba en la acción externa, sino en el dominio de uno mismo, en el control de las pasiones y deseos que, como tempestades, asaltaban el alma humana. A medida que el joven noble se enfrentaba a sus propios pensamientos y emociones, comenzaba a comprender que, al igual que el fuego puede purificar el oro, las pasiones humanas pueden ser transformadas en algo más elevado. No se trataba de eliminar el deseo, sino de comprenderlo y dirigirlo de manera que no dominara la vida del individuo. El mal no era la pasión en sí misma, sino la falta de control sobre ella, el abandono total a su poder destructivo. La lucha que Tolstói retrataba no era fácil. El mal, en su forma más compleja, no era solo una cuestión de buenas o malas acciones, sino de un conflicto interno mucho más profundo. Era la lucha por la libertad del alma, por la capacidad de elegir entre la paz interior y el tormento de los deseos insatisfechos. Y en esa lucha, cada ser humano, sin importar su estatus o su condición, debía enfrentarse a la misma verdad. El mal se origina en el corazón humano, en su incapacidad para dominar las pasiones que lo consumen. A lo largo de los años, el joven noble comenzó a comprender que su vida no se resolvía en la adquisición de poder ni en la acumulación de riquezas, sino en la transformación interna, en el dominio de sí mismo. Sin embargo, la lucha era constante. Los demonios internos seguían acechando, pero él había dado el primer paso en su viaje hacia la redención. Ya no era un esclavo de sus pasiones, sino alguien que comenzaba a comprender la naturaleza del mal y de sus propios deseos. Tolstói, con su mirada profunda y penetrante, veía en este joven una reflexión de cada ser humano. La lucha contra el mal no es un enfrentamiento externo, sino un combate interno que se libra en el corazón de cada individuo. Y, aunque el camino hacia la redención es largo y arduo, la esperanza residía en la capacidad del ser humano para mirar dentro de sí mismo, reconocer sus pasiones y encontrar la paz a través de su transformación. El sol seguía ascendiendo en el cielo, iluminando las tierras y los rostros de aquellos que, como el joven noble, luchaban silenciosamente contra las sombras de su propia alma. Y, aunque el mal siguiera presente, el despertar hacia la verdad y la libertad de ser uno mismo comenzaba a abrirse como un amanecer nuevo. Capítulo 4. El mal como la ilusión de la felicidad. El sol se deslizaba en su lento viaje hacia el horizonte, y las sombras comenzaban a alargarse sobre la ciudad. La vida, tal como siempre lo había sido para muchos, transcurría en una constante búsqueda de un ideal, la felicidad. Pero mientras todos parecían correr tras este espejismo, pocos se detenían a considerar que tal vez la verdadera felicidad no existía, al menos no en la forma en que la sociedad la había concebido. En la quietud de un despacho oscuro, un hombre de mediana edad se sumergía en sus pensamientos, mientras la tarde caía, trayendo consigo un aire pesado, como si la misma naturaleza se lamentara de lo que él había llegado a comprender. El hombre, un influyente aristócrata cuya vida había estado marcada por el poder, la riqueza y el estatus, comenzaba a despertar a una realidad que le había sido oculta durante años. Durante su juventud, él había vivido como muchos otros, impulsado por el deseo de conquistar más, de tener más, de ser más. La constante búsqueda de placeres materiales y reconocimiento social había sido su norte,
y su vida se había regido por la creencia de que la felicidad era un objetivo alcanzable mediante el poder y el éxito. Pero con el paso del tiempo, esa visión de la felicidad comenzó a desmoronarse ante sus propios ojos. A medida que alcanzaba las metas que se había propuesto, una sensación de vacío se apoderaba de su alma. El brillo de los títulos, las fiestas deslumbrantes, las posesiones acumuladas y el respeto de los demás, todo eso que en su juventud parecía el culmen de la realización, no lograba llenar el hueco que había en su corazón. Cada logro alcanzado se desvanecía en el aire, como si fuera una burbuja de jabón que, al estallar, dejaba solo la sensación de una amarga insatisfacción. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse, ¿es acaso esta la verdadera felicidad? ¿Es este el fin al que se debe aspirar, la meta que se ha venido buscando toda una vida? En la soledad de su despacho, donde las paredes parecían susurrar la respuesta, comprendió que había estado buscando algo que no existía, o al menos no en la forma en que lo había concebido. La felicidad, tan perseguida por todos, parecía más una ilusión, un espejismo creado por los propios deseos del hombre. Este fue el momento en que, por primera vez, se dio cuenta de que el mal no solo residía en las acciones externas, sino también en la forma en que los seres humanos habían creado una imagen falsa de la vida. Esta ilusión de felicidad, construida sobre la base de la adquisición material y el reconocimiento social, era el verdadero mal. Era el veneno que desangraba el alma humana, pues llevaba al ser humano a perseguir algo que no solo no existía, sino que lo apartaba de la verdadera paz interior. Tolstói observaba este proceso de decepción con una profunda comprensión de la naturaleza humana. Para él, el mal no solo se encontraba en las malas acciones, sino también en las falsas creencias que deformaban la percepción de la vida. La ilusión de la felicidad era una de estas creencias. Era el error fundamental que todos cometían al tratar de encontrar la paz y la satisfacción fuera de sí mismos, cuando, en realidad, la verdadera felicidad radicaba en el dominio de las pasiones internas y en la paz del espíritu. La sociedad, con sus valores materialistas, alimentaba esta ilusión, creando la falsa esperanza de que la felicidad era algo que se podía alcanzar a través de la acumulación de bienes, poder y estatus. Pero en el fondo, la búsqueda de estos placeres externos solo conducía a una vida vacía, sin sentido, pues lo que realmente se necesitaba era un cambio en la forma de vivir, una transformación interna. La realización de este hombre, aunque tardía, fue un paso importante en su lucha contra el mal. Al darse cuenta de la futilidad de sus deseos y la falsedad de la felicidad que había estado buscando, comenzó a cuestionarse todo lo que había considerado como verdadero. Comenzó a preguntarse si la vida realmente debía ser un perpetuo acumular, una eterna competencia con los demás. ¿No había, acaso, algo más profundo y valioso en la vida que todos estos logros mundanos? Tolstói nos invita, a través de los ojos de este hombre, a mirar más allá de las apariencias y las ilusiones, a cuestionar la narrativa que la sociedad nos ha impuesto. La verdadera felicidad no reside en las posesiones materiales ni en el reconocimiento social, sino en el equilibrio interno, en la paz que se encuentra cuando el alma se libera de los deseos egoístas que la consumen. La vida no está destinada a ser una carrera sin fin por el poder y el placer, sino un proceso de autocomprensión, de reconciliación con uno mismo. La lucha contra el mal, según Tolstói, es una batalla por liberarnos de las ilusiones que nos han sido impuestas. Y, como el hombre que comienza a comprender la falacia de la felicidad material, cada ser humano debe enfrentarse a esta verdad. El mal no se halla solo en el daño físico o en la injusticia social, sino en la distorsión de la realidad, en la creación de mitos y deseos que nos alejan de la esencia misma de la vida. Así, en su despacho oscuro, el hombre comienza a liberarse de las cadenas de la ilusión. En su mente, una nueva visión del mundo comienza a formarse, una visión que no está marcada por el deseo insaciable de obtener más, sino por el entendimiento profundo de que la felicidad solo puede encontrarse en el dominio del espíritu y en la aceptación de la vida tal como es, sin la necesidad de adornarla con falsas promesas de grandeza. El sol ya se había escondido, pero dentro de él, el hombre comenzaba a ver un nuevo amanecer. La lucha contra el mal, que hasta ahora había estado dominada por la búsqueda desenfrenada de una felicidad ilusoria, comenzaba a dar paso a una nueva forma de vivir, más acorde con la verdad, la paz interior y la libertad del ser. Capítulo 5. La caída de la moralidad en un mundo deshumanizado. El amanecer llegaba lentamente, como si el mismo cielo, al abrirse paso entre las nubes, se mostrara reticente a permitir la claridad en un mundo ya sombrío por sus propias contradicciones. En las calles de la ciudad, la vida seguía su curso habitual,
indiferente a las profundidades que se agitaban en las almas de aquellos que aún se atrevían a buscar algo más allá del velo de la rutina. En un rincón apartado, un hombre se sentaba en su solitaria residencia, ajeno a la bulliciosa existencia que lo rodeaba, sumido en la reflexión que, por mucho tiempo, había evitado. Este hombre, que antaño había sido un defensor ferviente de los principios tradicionales de la moralidad, comenzaba a sentir que las mismas normas que tanto valoraba se desmoronaban bajo el peso de la experiencia. La moralidad, esa estructura que guiaba la conducta de todos, parecía estar perdiendo su sentido en el caos de un mundo que avanzaba a ciegas, sin una dirección clara, sin un propósito que fuera más allá de la satisfacción inmediata y de la mera sobrevivencia. La creciente indiferencia hacia los valores más elevados de la humanidad le causaba una profunda inquietud. ¿Qué era ahora la moralidad? ¿Cómo podían los seres humanos seguir hablando de justicia, bondad y rectitud cuando las estructuras sociales que lo sostenían se desmoronaban por la corrupción, la avaricia y el egoísmo? En su reflexión, este hombre comenzó a darse cuenta de que la moralidad, tal como la había entendido hasta ese momento, ya no era suficiente para explicar la realidad de su mundo. Las palabras bueno y malo se habían vaciado de significado, arrastradas por la marea de las falsas promesas y las expectativas insostenibles que la sociedad había erigido. Mientras tanto, en la ciudad, el ritmo de la vida se aceleraba. Las multitudes iban de un lado a otro, en un frenesí de actividad y consumo. Los jóvenes, con sus ropas de última moda, corrían tras los sueños prometidos por las luces brillantes de la publicidad. Los viejos, retirados del bullicio, murmuraban sobre tiempos mejores, pero sus voces eran cada vez menos escuchadas. La moralidad de antaño había sido sustituida por una ética del éxito, que, aunque elegante y refinada en su apariencia, estaba impregnada de una profunda deshumanización. El hombre observaba todo esto desde su ventana, con una sensación creciente de desesperanza. En su juventud, había creído firmemente en el poder de las normas y los valores éticos para guiar a las sociedades hacia el bien común. Creía que la humanidad, con su capacidad para la razón y la justicia, podía construir una sociedad más justa, donde la bondad y la equidad fueran los pilares. Pero el paso de los años le había mostrado que esta visión era, tal vez, demasiado optimista, casi ingenua. La moralidad había sido sobrepasada por la marea de intereses egoístas y pragmáticos, que trataban a la vida como una serie de transacciones en las que el bienestar colectivo se había perdido. El mal, comprendió finalmente, no solo radicaba en las malas acciones de los individuos, sino en la forma en que las estructuras sociales habían moldeado el comportamiento humano hacia un camino de egocentrismo. Ya no se trataba solo de violar reglas externas. El mal se había infiltrado en los mismos cimientos de la moralidad. La constante búsqueda de poder, dinero y estatus, sin importar los costos humanos, había corrompido los principios que antes servían de guía para la vida. La humanidad, al volverse cada vez más individualista, había perdido de vista la idea de comunidad, el sentido de vivir para el otro. Ya no se comprendía que la moralidad verdadera no era un conjunto de normas impuestas, sino una disposición natural hacia el bienestar común. En su lugar, surgieron nuevas formas de ética, que defendían el éxito personal como el valor más alto, dejando a un lado la idea de solidaridad y compasión que, en tiempos más antiguos, había sido el verdadero eje de la moral humana. Con el paso del tiempo, el hombre comenzó a preguntarse si la moralidad misma era un constructo falaz, diseñado para controlar y someter a los individuos. Tal vez, pensó, la moralidad era solo una forma de disfrazar el egoísmo inherente a la naturaleza humana. ¿Era posible que el hombre, en su lucha por la supervivencia, hubiera creado normas que solo servían para justificar sus deseos más bajos? En su interior, comenzó a surgir una duda profunda. ¿La moralidad era realmente un camino hacia la humanidad, o simplemente una forma de camuflar el mal que residía en los corazones humanos? La respuesta no fue fácil de encontrar. A medida que el hombre se sumergía más en sus pensamientos, percibió que, aunque la moralidad tradicional había sido corrompida y distorsionada, aún existía una especie de fuerza que conectaba a los seres humanos entre sí. A lo largo de su vida, había experimentado momentos de verdadera compasión, momentos en los que había sentido un vínculo genuino con otro ser humano, momentos en los que las barreras del ego caían y lo que prevalecía era un profundo entendimiento mutuo. ¿Era eso la verdadera moralidad? ¿Era esa capacidad para conectar con los demás, para actuar desde un lugar de amor y respeto, lo que le daba significado a la vida? Estas preguntas quedaron suspendidas en el aire, como una niebla que no parecía querer disiparse. En su mente,
la moralidad seguía siendo un concepto elusivo, algo que ya no podía asirse de la misma manera que en el pasado. La caída de la moralidad en la sociedad no significaba, sin embargo, su total desaparición. Más bien, le parecía que la humanidad debía pasar por una transformación radical, una revolución interna, para poder recuperar lo que realmente importaba. El hombre entendió que el mal no se encontraba solo en las acciones externas, sino también en la desconexión interna de las personas. Cuando los seres humanos se ven atrapados en su propio egoísmo, y cuando las instituciones que deberían velar por el bien común se corrompen, la moralidad se convierte en un eco vacío. La deshumanización que él observaba en el mundo no era solo un fenómeno social, sino un reflejo de la desconexión interna que cada individuo experimentaba en su corazón. Para que la humanidad pudiera recuperar su camino hacia la verdadera moralidad, debía primero redescubrir el valor de la empatía y el amor genuino, elementos que habían sido olvidados en la frenética búsqueda de poder y éxito. A lo largo de los días siguientes, el hombre empezó a ver el mundo de una manera diferente. La moralidad no era una estructura rígida, sino una expresión de la humanidad más profunda, que, aunque oculta en muchos, todavía existía en su interior. Si la humanidad deseaba salvarse, sería necesario un retorno a estos principios fundamentales: la solidaridad, la empatía y el respeto por el otro. Solo así podría renacer una moralidad auténtica, capaz de guiar a los hombres hacia una vida más plena y justa. Capítulo 6. El vacío existencial de la vida moderna. En las horas tempranas de la mañana, cuando la luz aún vacilaba en el horizonte, el hombre se encontraba nuevamente en su habitual lugar de reflexión. El sol comenzaba a ascender por encima de las montañas lejanas, tiñendo el cielo de colores cálidos que contrastaban con la fría dureza de las calles que, poco a poco, se llenaban de personas apresuradas. Era un día como cualquier otro, pero para él, parecía ser el principio de un nuevo entendimiento, uno que lo haría ver la vida moderna bajo una luz completamente diferente. El aire estaba cargado de una quietud peculiar, como si el mundo mismo estuviera en espera, en una suspensión temporal que solo podía existir en los instantes previos a una revelación. En sus pensamientos, la misma pregunta persistía: ¿cómo es que el hombre moderno, dotado de tantos avances y logros, podía sentirse tan vacío, tan desconectado de sí mismo? ¿Qué era lo que había llevado a la humanidad a este punto de alienación, en el que, a pesar de las comodidades y los recursos, muchos vivían como si estuvieran en una búsqueda interminable por algo que no podían alcanzar? Mirando la ciudad desde su ventana, vio las multitudes pasar, cada una atrapada en sus propios pensamientos, en sus propios problemas, como si el simple hecho de existir en ese espacio temporal y geográfico fuera suficiente para llenar sus vidas. Pero el hombre sabía que esta no era la verdad. Algo faltaba, algo esencial, algo que hacía que toda esta actividad, toda esta frenesí, pareciera vacía y carente de propósito. Se preguntaba si acaso la humanidad había caído en la trampa de la superficialidad, de una vida guiada solo por la acumulación de bienes, estatus y entretenimiento. La modernidad, tal como la entendía, había dado lugar a una forma de existencia que priorizaba lo tangible, lo medible, lo inmediato. La productividad se había convertido en el criterio supremo, y el valor de una vida se medía por su capacidad para consumir y generar. La gente ya no buscaba significado en la vida misma, sino en lo que podía conseguir, en lo que podía mostrar, en lo que podía acumular. La existencia se había vuelto un ciclo interminable de deseos insatisfechos, en el que el ser humano vivía buscando algo más, algo que nunca parecía llegar. La promesa de la felicidad se había transformado en una constante carrera tras un espejismo. Este vacío existencial que se cernía sobre la humanidad no era algo nuevo. Había sido forjado durante siglos de progreso y materialismo, donde la conexión espiritual con el mundo había sido reemplazada por una conexión superficial con las cosas. En lugar de mirar hacia el interior y encontrar allí un propósito más grande, la gente buscaba fuera, en las experiencias sensoriales y las conquistas externas. Pero a pesar de todas las riquezas y logros, la insatisfacción persistía. Era como si el hombre moderno estuviera atrapado en una cárcel de sus propios deseos, sin saber cómo salir. El hombre comenzó a reflexionar sobre las generaciones pasadas. En sus tiempos, los seres humanos, aunque también enfrentaban sus propias luchas, parecían estar más en contacto con el sentido profundo de la vida. Tal vez no tenían el mismo nivel de comodidades o avances tecnológicos, pero su existencia estaba marcada por una conexión más directa con la naturaleza, con las emociones auténticas y con los valores más simples pero fundamentales de la humanidad.
La modernidad, en su afán por avanzar, había despojado al hombre de esta conexión primaria, reemplazándola por una constante insatisfacción. Era este vacío existencial, quizás, la manifestación más profunda del mal en la sociedad actual. Porque si el mal se entendía como la desconexión entre el ser humano y su verdadera esencia, entonces el mal de la modernidad era el olvido de aquello que hacía que el hombre fuera realmente humano. El alma humana, en su búsqueda incesante por alcanzar el siguiente peldaño de progreso material, había perdido su contacto con la vida misma, con los aspectos más profundos de la existencia. Este vacío era, de alguna manera, un síntoma de la desconexión colectiva. Las personas ya no compartían el mismo sentido de comunidad o de propósito. En lugar de trabajar juntas por el bienestar común, se dedicaban a la competencia y a la acumulación individual. El hombre moderno, aunque rodeado de otros, se encontraba más aislado que nunca. La soledad, no la física sino la existencial, se había convertido en la enfermedad de la era. La gente estaba tan preocupada por cumplir con las expectativas sociales y alcanzar los estándares impuestos por la sociedad, que se había olvidado de vivir para sí misma y para los demás. En su meditación, el hombre comenzó a preguntarse si acaso era posible rescatar algo de la humanidad perdida. ¿Había alguna manera de recuperar ese sentido de conexión, ese propósito que parecía haber desaparecido bajo la capa de superficialidad que cubría el mundo? ¿Era posible que el hombre pudiera redescubrir su humanidad, no a través de los avances tecnológicos o las conquistas materiales, sino a través de un regreso a los valores más fundamentales y humanos? La respuesta no era clara, pero el hombre sabía que el primer paso era reconocer la verdadera naturaleza del vacío. La insatisfacción no era simplemente el resultado de la falta de bienes materiales, sino de la desconexión interna que la sociedad moderna había fomentado. Solo al enfrentar esta verdad, al mirar hacia adentro y cuestionar las estructuras que nos han llevado a este punto, sería posible imaginar una salida. El vacío existencial que él experimentaba no era algo único, sino una condición compartida por muchos en la modernidad. Sin embargo, también creía que, aunque la situación parecía desesperanzada, siempre existía la posibilidad de un despertar, de una revalorización de lo esencial. Quizás, pensó, la clave no estaba en buscar respuestas fuera, sino en mirar hacia adentro, hacia los rincones más profundos del alma humana, donde todavía residían los valores que habían dado sentido a las vidas de aquellos que habían caminado antes que él. Y así, mientras el sol ascendía en el cielo, el hombre se sumió en un profundo silencio, sabiendo que el viaje hacia la comprensión de su propio vacío acababa de comenzar. Capítulo 7. El mal como deshumanización, la lucha interna del hombre moderno. La tarde caía lentamente, como si el tiempo mismo, al igual que el sol, se deslizara con lentitud hacia su inevitable destino. Las sombras se alargaban por las calles de la ciudad, tiñéndolo todo con una tonalidad melancólica. En su casa, el hombre se encontraba una vez más ante su espejo, observándose con la misma mirada inquisitiva con la que había comenzado este proceso de reflexión. Ya no era solo una cuestión de entender el mundo exterior. Ahora se trataba de comprender lo que ocurría dentro del mismo, de desentrañar las fuerzas que lo empujaban a sentirse vacío y desconectado. Las preguntas seguían siendo las mismas, pero sus respuestas se volvían cada vez más complejas y desconcertantes. En sus profundos pensamientos, el hombre se preguntaba si el mal, tal como lo había descrito a lo largo de su reflexión, era simplemente un fenómeno social, una manifestación de las estructuras y valores de la sociedad moderna. O si acaso, y esto le resultaba aún más inquietante, el mal era algo que también se encontraba profundamente enraizado dentro de la naturaleza humana, una especie de mal que nacía de la lucha interna, de la constante desconexión entre lo que el hombre debería ser y lo que realmente es. La lucha no solo era contra las normas externas, sino contra sus propios deseos, pasiones y contradicciones internas. La modernidad, pensaba, había dado lugar a una sociedad que, bajo su aparente progreso y éxito material, había deshumanizado al individuo. Las personas ya no eran vistas como seres plenos, complejos, con una rica vida interior. En lugar de eso, se habían convertido en piezas de una máquina más grande, piezas que funcionaban en un engranaje frío y calculado. La búsqueda del dinero, el estatus, la eficiencia, habían reemplazado la búsqueda de sentido, la reflexión, la introspección. El hombre moderno, absorbido por las demandas de un mundo que valoraba lo exterior por encima de lo interior, se había perdido a sí mismo. Pero el mal no era simplemente el resultado de una sociedad que había olvidado lo esencial. No solo estaba presente en las estructuras que el hombre había creado,
sino que era algo que habitaba dentro de él. Cada vez que tomaba decisiones impulsadas por el egoísmo, cada vez que optaba por el camino más fácil y superficial, estaba participando activamente en su propia deshumanización. El mal, entonces, no era algo que le llegaba desde fuera, sino algo que el hombre mismo cultivaba dentro de su alma. Al mirar alrededor, el hombre se daba cuenta de que no era el único que experimentaba esta lucha interna. Todos, de alguna manera, parecían atrapados en este mismo ciclo. Las personas vivían en la constante búsqueda de algo que nunca alcanzaban, y cada vez que pensaban haberlo encontrado, se descubrían vacíos una vez más. La deshumanización de la sociedad no solo se manifestaba en la acumulación de bienes y en la competencia, sino también en la forma en que cada ser humano se había desconectado de su propia naturaleza, de su propia esencia. En lugar de ser agentes conscientes de su existencia, muchos vivían como autómatas, siguiendo una rutina impuesta por una cultura que exaltaba lo superficial y lo material. Pero, al mismo tiempo, el hombre se dio cuenta de que esta lucha interna, esta lucha contra el mal que acechaba en su propia alma, era también lo que lo hacía profundamente humano. Era esta capacidad de cuestionar, de resistir y de reflexionar lo que distinguía al ser humano de las demás criaturas. El mal, entonces, no era solo un enemigo a combatir, sino también una oportunidad para la transformación, para la evolución. Solo a través de la confrontación con sus propias sombras, el hombre podría encontrar su verdadera humanidad. La lucha contra la deshumanización, pensaba, era en última instancia una lucha contra uno mismo. No se trataba solo de rechazar los valores impuestos por la sociedad, sino de encontrar una manera de vivir de acuerdo con principios más elevados, más humanos. El hombre moderno, perdido en su búsqueda de la felicidad externa, debía volverse hacia su interior, hacia sus pensamientos y emociones más profundos, para redescubrir lo que realmente significaba ser humano. En la quietud de la tarde, mientras las sombras seguían alargándose por las paredes de su casa, el hombre comenzó a comprender que la verdadera lucha contra el mal no era una batalla externa, sino una guerra interna. Y aunque la modernidad había hecho todo lo posible para oscurecer el camino hacia la humanidad genuina, había dentro de cada ser humano la capacidad de reconocer la verdad, de cambiar, de trascender. El mal, en su forma más compleja, no era algo que simplemente se pudiera erradicar. Era una condición humana, una consecuencia de vivir en un mundo que constantemente empujaba al hombre hacia su lado más oscuro. Sin embargo, al enfrentar esta realidad, el hombre también encontraba la posibilidad de liberarse, de redescubrir su humanidad, de dar un nuevo sentido a su existencia. Al final, no era la victoria sobre el mal lo que realmente importaba, sino el proceso mismo de lucha, de autodescubrimiento y de transformación. En este camino hacia la reconciliación con uno mismo, el hombre modernamente deshumanizado podía encontrar la posibilidad de renacer, de reconectar con la esencia más profunda de su ser. El mal, entonces, dejaba de ser un enemigo lejano y se convertía en un maestro, en una fuerza que, al ser comprendida y confrontada, ofrecía la oportunidad de crear una vida más auténtica, más plena y más humana. Capítulo 8. El peso de la culpa y la libertad de la conciencia. La noche había caído y con ella, una calma inusual envolvía la ciudad. Las luces de las farolas titilaban suavemente, y la oscuridad del cielo parecía tragarse los sonidos de la vida cotidiana. El hombre caminaba lentamente por las calles vacías, como si su cuerpo, cansado por el peso de sus pensamientos, deseara liberarse de las presiones externas. Sus pasos eran firmes, pero había una ligera vacilación en cada movimiento, como si estuviera atrapado en un conflicto interno que lo mantenía en constante alerta. El aire fresco de la noche le rozaba la piel, pero, a pesar de su frescura, el hombre sentía una sensación de calor interno, un calor que emanaba de su propia mente y corazón, quemando cada rincón con la culpa que lo atormentaba. La culpa, ese sentimiento intangible que arrastraba con ella la carga de decisiones pasadas, de pensamientos no expresados, de palabras no dichas. Era un peso invisible, pero mucho más pesado que cualquier carga física que pudiera soportar. Desde que comenzó a reflexionar sobre la naturaleza del mal, el hombre se había visto confrontado no solo con las sombras externas que se proyectaban en la sociedad, sino con las sombras que moraban en su interior. En cada acción que había tomado, en cada elección que había hecho, había dejado una huella, a veces sutil, otras veces profunda. Pero lo que lo atormentaba no era tanto la conciencia de esos actos, sino la sensación de que algo dentro de él nunca había sido suficiente, que siempre había fallado de alguna forma. La culpa no era simplemente el arrepentimiento por lo que había hecho,
sino la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de autocrítica, de autosuficiencia cruel, como si el hombre no pudiera perdonarse por no ser la persona que había imaginado ser. A lo largo de su vida, las expectativas externas y las autoimpuestas lo habían llevado a tomar decisiones que, en su corazón, sabía que no eran las correctas, pero había seguido adelante, arrastrado por las circunstancias, por la necesidad de encajar, por la ambición de tener éxito en un mundo que valoraba lo material sobre lo espiritual. Ahora, mientras caminaba por las calles oscuras, el hombre comprendía que la culpa no solo era el producto de sus actos, sino también el reflejo de la desconexión que había experimentado de su propia esencia. La culpa, pensaba, era una forma de mal que residía en su propio ser, y que se alimentaba del distanciamiento entre su verdadera naturaleza y las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Pero, a la vez, también entendió que la culpa no era simplemente un castigo, sino una oportunidad. Un llamado a la transformación, a la reconciliación con su propia conciencia. El hombre comenzó a preguntarse, ¿cómo puede liberarse la conciencia de la culpa? ¿Cómo puede encontrar la paz el alma que se siente marcada por los errores del pasado? Durante mucho tiempo había creído que la única forma de redención era a través del castigo, de la autocompasión, del sufrimiento constante. Pero con el paso de los días, sus pensamientos comenzaron a desmoronar esa creencia, como si, al mirar más allá de la oscuridad, pudiera vislumbrar una luz tenue, una salida. El hombre comprendió que la verdadera libertad no venía de la ausencia de culpa, sino de la aceptación de la imperfección humana. Cada ser humano, en su fragilidad, había cometido errores, había fallado en muchas ocasiones, y esa era la naturaleza de la vida misma. La conciencia de la culpa no debía ser vista como una condena permanente, sino como una señal de la necesidad de transformación, de crecimiento. La culpa era, en cierto sentido, el recordatorio de que el hombre no estaba atrapado en su pasado, sino que podía elegir un camino diferente, un camino de autenticidad y amor hacia sí mismo. Se dio cuenta de que la libertad de la conciencia no provenía de la represión de sus sentimientos o de la huida del dolor, sino de la capacidad de enfrentarse a ellos con valentía. La culpa podía ser transformada en algo positivo si se aceptaba como parte del proceso humano, como una oportunidad para reevaluar los propios principios y buscar la reconciliación con uno mismo. A medida que caminaba por las calles desiertas, el hombre comenzó a experimentar una extraña sensación de liberación. Sabía que no podía borrar su pasado ni deshacer sus errores, pero también entendía que no estaba condenado a vivir atormentado por ellos. La conciencia, aunque marcada por la culpa, tenía la capacidad de renacer, de perdonarse a sí misma y, en última instancia, de sanar. La libertad de la conciencia no era un estado en el que uno estuviera completamente libre de todo dolor, sino un estado de aceptación y de apertura hacia la posibilidad de cambio. La verdadera paz solo llegaría cuando el hombre fuera capaz de reconciliarse con sus fallos, aprender de ellos y avanzar hacia una existencia más auténtica. En este proceso, la culpa dejaba de ser un castigo y se transformaba en una herramienta de crecimiento, en una chispa que iluminaba el camino hacia la autocomprensión y la evolución. El hombre siguió caminando, con un paso más ligero, como si la carga de la culpa que había estado arrastrando durante tanto tiempo comenzara a desvanecerse lentamente. La noche seguía siendo oscura, pero la oscuridad ya no era tan opresiva. En su corazón, había comenzado a germinar la semilla de una nueva comprensión, que, aunque el mal estaba presente en el mundo y en su propia vida, también había dentro de él una fuerza que podía transformar ese mal en algo más elevado, algo que lo conduciría hacia una existencia más plena, más verdadera y más libre. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la paz estaba al alcance de su mano. Capítulo 9. La paradoja del sufrimiento, el precio del conocimiento. Las primeras luces del alba comenzaron a romper el silencio de la madrugada, tiñendo el cielo de un azul suave, casi etéreo. El hombre, ya despierto, se encontraba sentado en la ventana de su habitación, observando las calles que poco a poco volvían a cobrar vida. El sol apenas asomaba por el horizonte, pero su presencia era suficiente para anunciar que un nuevo día comenzaba. Sin embargo, no era la llegada del nuevo día lo que dominaba los pensamientos del hombre, sino una cuestión mucho más profunda, una paradoja que lo había acompañado durante su reflexión sobre el mal y la naturaleza humana, el sufrimiento. Se sentó más erguido, buscando en la quietud de la mañana la respuesta a un dilema que había comenzado a desmoronarse en su interior. ¿Por qué el conocimiento del mal parecía estar irremediablemente vinculado al sufrimiento? ¿Por qué aquellos que se adentraban en la comprensión de las sombras de la humanidad debían cargar con un peso tan doloroso,
como si cada descubrimiento les robara una parte de su paz interior. La paradoja era evidente. El hombre que intentaba entender la raíz del mal no solo se enfrentaba a una revelación desoladora, sino que, a medida que profundizaba, parecía hundirse aún más en un abismo de incertidumbre y angustia. Cuanto más comprendía, más sufría. Recorriendo los recuerdos de los últimos días, el hombre se dio cuenta de que cada revelación había sido como una herida abierta en su alma, una cicatriz que se formaba con cada nueva comprensión sobre la naturaleza del mal. Había descubierto las estructuras que mantenían el mal en su lugar, las ideologías que fomentaban la deshumanización, y los mecanismos internos que lo mantenían atrapado en su propio egoísmo. Pero, con cada descubrimiento, también había tenido que enfrentar el sufrimiento inherente a esa verdad. La conciencia del mal no traía consigo consuelo, sino desolación. El mal no era algo externo, algo que pudiera ser erradicado de un solo golpe. Era una condición humana, algo que cada individuo llevaba dentro de sí. El hombre sintió una punzada de dolor al comprender la magnitud de esa verdad. ¿Por qué el conocimiento del mal debía venir acompañado de un sufrimiento tan profundo? La respuesta no era fácil de aceptar. El sufrimiento, comprendió, era el precio que se debía pagar por despertar. Despertar a la realidad de la condición humana, comprender la naturaleza de la oscuridad que habitaba tanto en el mundo como en el corazón de cada ser humano, no era un proceso indoloro. Solo a través del sufrimiento se podía alcanzar un entendimiento genuino, una comprensión que fuera más allá de las apariencias, que penetrara hasta las raíces mismas de la existencia. A medida que reflexionaba, el hombre comenzó a ver la conexión entre el sufrimiento y el conocimiento de una manera más profunda. El sufrimiento no era solo una consecuencia del mal, sino una herramienta que lo moldeaba, que lo transformaba. Cada vez que el hombre se enfrentaba a una nueva revelación dolorosa, cada vez que las sombras del mal se desvelaban ante él, no solo perdía parte de su paz, sino que también adquiría una mayor capacidad de comprensión. La conciencia del mal lo alejaba de la ignorancia, pero también lo sumergía en la profundidad del dolor. Era como si, al entender más sobre el sufrimiento humano, también tuviera que experimentar una parte de ese sufrimiento en su propio ser. En ese momento, el hombre comprendió que el conocimiento del mal era inevitablemente doloroso porque deshacía las ilusiones que el ser humano construía para sentirse seguro en su mundo. Las ilusiones de una vida sin conflictos, de una existencia fácil y sin obstáculos, caían al suelo como hojas secas arrastradas por el viento. Y sin embargo, el hombre también vio algo más, algo que lo dejó sin aliento. Este sufrimiento, este proceso de despojarse de las ilusiones, también tenía un propósito profundo. No se trataba solo de una condena sin fin. El sufrimiento, en su forma más pura, podía ser el medio por el cual el hombre alcanzaba una comprensión más profunda de sí mismo, de los demás y del mundo. Era el precio por la verdadera sabiduría. Con una sensación de serenidad algo inusual, el hombre observó el horizonte, donde el sol ya comenzaba a elevarse con fuerza. Comprendió que el sufrimiento, aunque siempre presente, no era algo que debía evitarse a toda costa. Había una sabiduría que solo podía alcanzarse a través de él, una transformación que solo era posible cuando el ser humano se enfrentaba a su dolor más profundo. El conocimiento del mal no era solo una carga, sino una oportunidad de crecer, de liberarse de la ignorancia, de evolucionar hacia una forma más auténtica de ser. Y así, con un entendimiento renovado, el hombre se dio cuenta de que el sufrimiento no era simplemente un enemigo al que debiera temer. Era, en su forma más profunda, una parte inevitable del proceso de despertar. Solo a través del sufrimiento podía el hombre conocer su verdadero ser, y solo a través de esa verdad podía llegar a encontrar una paz más duradera, una paz que no dependiera de la negación del mal, sino de su comprensión y aceptación. Con un suspiro profundo, el hombre se levantó, sintiendo que, a pesar del dolor que llevaba en su interior, había dado un paso hacia una mayor claridad. La lucha contra el mal, contra el sufrimiento y la deshumanización, no terminaría de inmediato. Pero ahora, entendía que el sufrimiento no era solo un castigo, sino una semilla de crecimiento. Y al igual que la luz del sol comenzaba a diseminar la oscuridad, la comprensión del mal podía, finalmente, iluminar los rincones más oscuros del alma humana. Capítulo 10. La redención de la voluntad, el poder de la decisión consciente. El hombre caminaba por el jardín, donde el rocío de la mañana aún cubría las hojas de los árboles y la fragancia de las flores despertaba suavemente los sentidos. El aire era fresco, pero la calidez del sol comenzaba a filtrarse entre las ramas,
enviando rayos dorados que iluminaban el suelo con una suavidad etérea. El hombre se detuvo por un momento, dejando que la belleza del paisaje lo envolviera. Sin embargo, su mente seguía atrapada en los laberintos de la reflexión que lo habían acompañado durante días. En este momento, comprendía que su lucha interna había alcanzado una nueva fase. Ya no se trataba solo de comprender el mal, ni siquiera de enfrentar la culpa o de aceptar el sufrimiento como parte inevitable de la condición humana. Ahora, la cuestión que lo desvelaba era una más profunda y trascendental: la voluntad. La voluntad humana, esa capacidad que todos poseemos, pero que pocas veces entendemos en su verdadera magnitud. ¿Cómo podía un ser humano liberarse del mal, de sus propios impulsos destructivos, de su egoísmo y de sus vicios más profundos? ¿Qué poder tenía la voluntad para redimirnos? El hombre no podía evitar recordar los momentos en los que su voluntad había sido débil, cuando sus deseos y pasiones lo habían arrastrado hacia decisiones que no se alineaban con sus principios más elevados. Había momentos en que su voluntad se veía eclipsada por la pereza, por la facilidad del camino, por la seducción del placer inmediato. Recordaba las veces en que había cedido ante la tentación, no porque no supiera que era erróneo, sino porque su fuerza de voluntad no era suficiente para resistir la presión interna que lo empujaba a satisfacer sus deseos sin pensar en las consecuencias. Pero ahora, después de todo lo que había reflexionado sobre el mal, la culpa y el sufrimiento, el hombre comenzó a vislumbrar una nueva verdad: la voluntad no era solo un ejercicio de fuerza o de determinación. La voluntad era, ante todo, una decisión consciente, una elección activa de alinearse con lo que realmente se deseaba en lo más profundo del ser. Era la capacidad de poner en acción los ideales y los principios, de elegir la verdad sobre la mentira, la luz sobre la oscuridad. La voluntad era la fuerza interior que podía guiarlo a través del laberinto del sufrimiento y del mal, siempre que estuviera dispuesto a tomar decisiones conscientes, a ser dueño de su mente y su corazón. Pero el hombre sabía que la verdadera dificultad no residía solo en la capacidad de decidir, sino en la capacidad de sostener esa decisión a lo largo del tiempo, en un mundo que constantemente ponía a prueba la voluntad humana. La vida, con sus tentaciones y dificultades, parecía diseñada para desafiar constantemente esa capacidad de mantenerse fiel a lo que uno sabe que es justo y correcto. Y ahí radicaba la verdadera cuestión: ¿cómo podía un hombre, incluso después de haber alcanzado un conocimiento profundo sobre sí mismo y sobre la naturaleza del mal, mantenerse firme en su decisión de vivir de acuerdo con sus principios, sin caer en la trampa de la complacencia o la desesperanza? El hombre cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido suave de los pájaros lo envolviera. Sabía que el camino hacia la redención, hacia la purificación de la voluntad, no era un proceso sencillo ni lineal. La voluntad debía ser ejercitada una y otra vez, en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. Cada decisión, por pequeña que fuera, era una oportunidad para fortalecer o debilitar la voluntad. Y sin embargo, también comprendió algo esencial: la voluntad no debía entenderse como una fuerza aislada, separada del alma. Era una manifestación de la conciencia misma, un reflejo de la conexión del ser con lo divino, con el propósito más elevado de la existencia. La voluntad consciente, pensó el hombre, debía ser cultivada con atención y amor. No era una cuestión de lucha constante contra las pasiones o de represión, sino de permitir que la verdadera esencia del ser se expresara sin las distorsiones del ego o del miedo. La verdadera voluntad era aquella que surgía del amor por uno mismo y por los demás, del deseo de vivir de manera íntegra y auténtica. Era la voluntad de servir al bien, de abrazar la verdad, de actuar con compasión y justicia. Mientras se perdía en estos pensamientos, el hombre recordó una conversación que había tenido tiempo atrás con un sabio, un anciano que vivía en las montañas. El sabio le había hablado sobre la importancia de la voluntad serena, aquella capacidad de tomar decisiones desde un lugar de paz interior, sin ceder ante las emociones turbulentas o las presiones externas. La voluntad serena no era una voluntad de fuerza ciega, sino una voluntad que surgía de la comprensión profunda de lo que realmente importa. Era una voluntad que, en lugar de luchar contra el mal, lo transformaba desde su raíz, actuando siempre en armonía con el flujo natural de la vida. El hombre entendió entonces que la voluntad no era un acto de resistencia, sino de alineación. La redención de la voluntad no consistía en luchar contra el mal en un sentido bélico, sino en redirigirla hacia la verdad y el amor, hacia aquello que eleva y purifica. La verdadera voluntad no era un esfuerzo por controlar, sino un acto de confianza en el orden profundo del universo,
en la capacidad humana de alcanzar la bondad si uno estaba dispuesto a mirar más allá de las distracciones mundanas. Sin embargo, el hombre sabía que este proceso requeriría tiempo. No podía esperar que su voluntad se purificara de inmediato, ni que la vida dejara de ofrecerle desafíos. La redención era un camino largo y sinuoso, pero también sabía que, con cada decisión consciente, con cada acto de amor y verdad, estaba dando un paso hacia la transformación. Su voluntad, esa energía misteriosa que vivía dentro de él, podía ser el vehículo para su liberación. Con una sensación renovada de propósito, el hombre se levantó del banco del jardín. El sol ya estaba más alto en el cielo, iluminando cada rincón del mundo con su luz cálida y vibrante. Miró hacia adelante, hacia el camino que se extendía ante él. Sabía que el viaje hacia la redención de la voluntad no sería fácil. Pero también sabía que estaba en el camino correcto, el camino de la conciencia, el camino de la elección consciente. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, el hombre siguió su camino, sabiendo que el poder de la voluntad era la llave para redimir no solo su vida, sino el mundo que lo rodeaba. A través de la conciencia de su voluntad, podía transformar su sufrimiento en sabiduría, su mal en bien, y su oscuridad en luz. La voluntad consciente, finalmente, era la fuerza que lo llevaría hacia la paz duradera y la verdadera libertad. Capítulo 11. El enemigo interior, el mal como reflejo de nuestra propia sombra. El hombre había comenzado a comprender algo más profundo, algo que no podía dejar de perturbar su mente en las horas más solitarias de la madrugada, cuando la quietud del mundo se extendía y el murmullo de sus pensamientos se tornaba incontrolable. En sus reflexiones más íntimas, empezó a darse cuenta de que el mal no era una fuerza ajena a él, ni un castigo impuesto desde afuera. El mal no era algo que viviera en la oscuridad de un mundo lejano y distante. El mal residía dentro del mismo, en los rincones más ocultos de su ser. Era un reflejo distorsionado de su propia naturaleza, la manifestación de lo que él mismo había dejado crecer en su interior durante años. El hombre caminaba por el bosque, con la mirada fija en el suelo cubierto de hojas caídas, que crujían suavemente bajo sus pies. El sonido del viento moviendo las ramas de los árboles creaba una melodía suave y apacible, pero en su pecho aún resonaba una inquietud que no lograba calmar. Había llegado a la conclusión de que la lucha contra el mal no podía limitarse a un enfrentamiento con lo externo, con los demás o con las circunstancias. El verdadero enemigo se encontraba dentro de él, en las sombras de su propia psique. Durante mucho tiempo había intentado luchar contra el mal proyectándolo fuera de sí mismo. Había buscado culpables en el mundo, había culpado a la sociedad, a las circunstancias, incluso a las personas que lo rodeaban. Era más fácil, por supuesto, señalar a los demás como los responsables de sus propios tormentos. Si las cosas no iban bien, si sentía enojo o frustración, si el mundo parecía cruel y lleno de injusticias, era porque los demás fallaban, pensaba él. Pero a medida que profundizaba en su propia conciencia, comenzó a ver la verdad que había estado eludiendo durante tanto tiempo. El mal que percibía en el mundo exterior era solo un espejo de las oscuridades que moraban en su interior. El hombre dejó que su mente vagara hacia la imagen de la sombra, esa sombra que había estado corriendo junto a él toda su vida, pero que nunca había querido enfrentar. Durante años, había tratado de negar esa parte de sí mismo, esa parte que lo impulsaba a desear lo que no podía tener, a herir a los demás con palabras y actos impulsivos, a buscar satisfacción personal a expensas de los demás. Había proyectado su mal sobre los demás, sin darse cuenta de que ese mal no era ajeno a él, sino una extensión de su propia naturaleza humana. Así como una sombra no puede existir sin una luz que la proyecte, el mal que veía en los demás era solo una manifestación de las sombras que él mismo llevaba dentro. La sombra del hombre se tejía a partir de sus miedos más profundos, sus deseos más oscuros, sus inseguridades y sus pasiones incontroladas. Había momentos en los que se veía reflejado en la ira que surgía en su corazón, en el deseo de venganza que lo devoraba cuando se sentía herido. Esos momentos de oscuridad, en los que perdía el control de sus pensamientos y de su comportamiento, se presentaban como monstruos que parecían salirse de su pecho y acechar su vida, pero en realidad, esos monstruos eran solo proyecciones de su propio ser. Eran manifestaciones de su propio sufrimiento, de su miedo a enfrentarse a lo que más temía, su propia vulnerabilidad. Era en la soledad de la reflexión donde el hombre empezó a ver cómo el mal, lejos de ser algo ajeno, era una construcción interna, un producto de su propia falta de conciencia. Cada pensamiento destructivo, cada acto de egoísmo, cada momento de ira o desesperación, era una chispa que alimentaba la llama de esa sombra.
El mal se alimentaba de la ignorancia, de la incapacidad de ver y aceptar lo que realmente era el ser humano. Solo cuando el hombre se dio cuenta de que su sufrimiento no era causado por el mal exterior, sino por su falta de entendimiento de su propia naturaleza, comenzó a percibir una nueva forma de liberación. El hombre entendió que la clave para liberar su voluntad y su alma del mal no era simplemente rechazarlo o luchar contra él. La verdadera transformación surgía del reconocimiento de la sombra, de aceptar que el mal era una parte inevitable del ser humano, pero que, al igual que la sombra, solo existía en la medida en que uno le daba poder. Al confrontar la sombra dentro de sí mismo, al comprender la naturaleza de su egoísmo, sus temores y sus deseos no satisfechos, el hombre comenzaba a disolver el mal de su ser, no al eliminarlo, sino al integrarlo y redirigirlo hacia una fuerza constructiva. El proceso de integrar la sombra no era sencillo ni rápido. No se trataba de un acto puntual, ni de un esfuerzo consciente que pudiera lograrse de una vez por todas. La sombra era una parte constante del ser humano, y la lucha no consistía en erradicarla, sino en aprender a vivir con ella sin que ella gobernara las decisiones, los pensamientos y los actos. El hombre entendió que cada vez que sucumbía a sus pasiones destructivas, a su ira o a su miedo, alimentaba esa sombra y la hacía más grande. Pero también comprendió que cada momento de conciencia, cada vez que tomaba una decisión desde la compasión o la sabiduría, disolvía un poco de esa oscuridad interna. Así, el hombre pasó a ver el mal no como un enemigo que debía ser vencido, sino como una oportunidad para la evolución espiritual. En la medida en que aprendía a mirarse a sí mismo con sinceridad, sin miedo ni rechazo, podía ver las raíces de sus propios impulsos destructivos. Al tomar conciencia de sus pensamientos y emociones, y al integrar esa parte oscura de su ser, comenzaba a purificar su voluntad y a acercarse a la paz interna que tanto anhelaba. Cada vez que enfrentaba la oscuridad dentro de sí mismo, salía un poco más libre de la tiranía del ego y del sufrimiento que él mismo había creado. Con este entendimiento profundo de la sombra, el hombre continuó su viaje, sabiendo que la vida no era una cuestión de eliminar el mal, sino de aprender a convivir con él de manera consciente, redirigiendo la energía del mal hacia el bien. Y mientras caminaba por el sendero iluminado por la luz de su conciencia, comenzó a ver que el mal, en su aspecto más puro, ya no tenía poder sobre él. Había aprendido a transformar esa energía en algo diferente, algo que podía utilizar para el crecimiento y la evolución de su ser. Así, la sombra se convirtió en una aliada en lugar de un enemigo, y el hombre entendió que la verdadera liberación llegaba no cuando vencía al mal, sino cuando lo integraba y lo comprendía. Capítulo 12. La reconciliación con el dolor, el sufrimiento como maestro interno. El hombre se encontraba en un punto de su vida en el que la comprensión de sí mismo se había convertido en una búsqueda constante y casi obsesiva. Cada día parecía una nueva capa de su alma que se iba desvelando, revelando tanto la luz como las sombras de su interior. Sabía que había mucho más por descubrir, que el proceso de introspección era interminable, pero también reconocía que ese camino, por arduo que fuera, era el único que realmente le llevaría a la paz. No obstante, había algo que le inquietaba profundamente, algo que siempre parecía escapar de su comprensión: el sufrimiento. A lo largo de su vida, había sido testigo del sufrimiento, tanto en su propia piel como en la de los demás. Desde la más temprana edad había experimentado la pérdida, la frustración y el dolor físico, pero fue al adentrarse en la profundidad de su propio ser que comenzó a comprender que el sufrimiento era una constante inevitable en la existencia humana. El sufrimiento no era algo aislado ni ajeno, sino una parte intrínseca de la vida misma. No importaba cuán fuerte se fuera, cuán sabio o virtuoso, el sufrimiento era algo que todos debían afrontar. Al principio, el hombre había luchado contra él. Lo había negado, lo había evitado, lo había rechazado como si fuera una sombra ajena que se arrastraba tras él. Pero en el transcurso de los años, comenzó a comprender algo esencial: el sufrimiento no era el mal en sí, sino más bien el camino hacia su comprensión más profunda. En lugar de ver el sufrimiento como un enemigo, comenzó a percibirlo como un maestro, uno que le enseñaba a ir más allá de los límites impuestos por su mente y sus emociones. Cada dolor, cada herida emocional, era una oportunidad para explorar las profundidades de su ser y aprender algo que su ego no estaba dispuesto a aceptar: la naturaleza transitoria de todas las cosas. Aquel día, mientras caminaba por un prado cubierto de flores silvestres, el hombre recordó las palabras de un sabio anciano que una vez le había dicho: el sufrimiento es la forja del alma. El anciano, con su voz rasposa y su mirada profunda, le había hablado sobre la importancia de abrazar el dolor en lugar de huir de él.
Había enseñado que el sufrimiento, en su forma más pura, no solo era inevitable, sino que era un maestro fundamental que podía guiar a los seres humanos hacia la trascendencia. A lo largo de su vida, el hombre había sido testigo de la transformación que había experimentado en las personas que, en lugar de ceder ante la desesperación, abrazaban su sufrimiento con la mente abierta y la conciencia despierta. El sufrimiento era una puerta, pensaba el hombre, una puerta hacia una comprensión más elevada de uno mismo y del mundo. Cada vez que el dolor lo envolvía, ya no veía en él una amenaza, sino una invitación a profundizar en su propia alma. La necesidad de escapar de él, de evitarlo a toda costa, era una manifestación del miedo, del ego que se resistía a aceptar lo que era natural. Así, al aprender a ver el sufrimiento con otros ojos, comenzó a encontrar en él no solo una lección, sino una fuerza transformadora. Aceptar el dolor sin luchar contra él, permitir que la experiencia lo atravesara sin resistir, era la clave para trascenderlo. En este proceso de integración del sufrimiento, el hombre entendió que cada herida emocional, cada pérdida, no solo dejaba cicatrices, sino que también sembraba semillas de sabiduría. Cuando la mente se liberaba de la necesidad de controlar o negar el dolor, la posibilidad de aprender de él se abría ante él como una vasta extensión de terreno fértil. Era una lección que requería paciencia y humildad, pues el sufrimiento no se podía acelerar ni manipular a voluntad. Cada dolor tenía su propio ritmo, su propia profundidad, y no podía ser apresurado sin perder su esencia. Se recostó bajo un árbol, rodeado por el murmullo de la naturaleza. A lo lejos, los pájaros cantaban y el viento susurraba entre las hojas. Pensaba en las veces que había intentado evitar el sufrimiento a través de la distracción, a través de la sobrecarga de actividades que le ofrecían una falsa sensación de escape. Pero al final, siempre regresaba a él, porque el sufrimiento no podía ser reprimido o ignorado para siempre. Era como una sombra persistente, un recordatorio constante de que la vida no podía ser reducida a un estado de placidez permanente. Cada ser humano debía pasar por su propio ciclo de dolor, de caída y de levantamiento, como la espiral de la vida misma. En su comprensión más profunda, el hombre llegó a la conclusión de que no había vida sin sufrimiento, pero tampoco había sufrimiento sin redención. El sufrimiento no era solo una carga, sino un vehículo hacia una conciencia más elevada. Cada herida abierta en su corazón era también una oportunidad para abrirse a una mayor comprensión de lo que significaba ser humano. Ya no veía el sufrimiento como un destino sombrío del cual debía escapar, sino como un testigo de su propia transformación interna. Con el tiempo, el hombre aprendió que el sufrimiento no es algo que deba ser evitado, sino algo que debe ser vivido plenamente. No se trataba de buscar el sufrimiento ni de abrazarlo con masoquismo, sino de aceptar su inevitabilidad con serenidad. Cada vez que el dolor se presentaba, sabía que lo podía usar como una lección y una oportunidad para crecer. El sufrimiento lo había transformado, lo había hecho más sabio, más fuerte y, sobre todo, más consciente de sí mismo. Así, con el tiempo, encontró que el dolor ya no lo derrotaba, sino que lo empoderaba, porque al aceptarlo y aprender de él, se liberaba de su poder. Al final, lo que había comenzado como una lucha contra el sufrimiento, se transformó en un proceso de reconciliación. El sufrimiento ya no era el enemigo, sino el maestro. El hombre comprendió que solo cuando uno deja de huir del sufrimiento, cuando uno se atreve a mirar cara a cara su propio dolor, se alcanza una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la aceptación interna de lo que es. En la aceptación del sufrimiento, halló una liberación que solo los que han abrazado el dolor con plena conciencia pueden comprender. Y así, mientras el viento seguía susurrando entre los árboles y las flores seguían floreciendo a su alrededor, el hombre se permitió sentir una profunda calma en su corazón. Sabía que, a pesar de los desafíos que aún le aguardaban, ya había aprendido a caminar con el sufrimiento, no como un enemigo, sino como un amigo que lo guiaba hacia una verdad más profunda, hacia la verdadera liberación. Capítulo 13. El equilibrio interno, la armonía del ser. El tiempo avanzaba sin prisa, arrastrando consigo el peso de las horas, y el hombre, ahora más consciente que nunca de la fragilidad de la vida, se encontraba frente a la naturaleza, meditando sobre su lugar en el mundo. Había comprendido que, si bien el sufrimiento era una constante, no debía dejar que lo definiera. No se trataba de evitar el dolor, como había aprendido, sino de encontrar el equilibrio, esa armonía interna que solo los más sabios sabían cultivar. Durante los años de búsqueda, había tocado muchas puertas, había escalado muchas montañas, no en el sentido físico,
sino en los recovecos más oscuros de su propio ser. Había enfrentado sus miedos, sus frustraciones, sus sueños rotos, pero aún así sentía que algo faltaba, algo esencial que no lograba aprender por completo. La paz interior, como un delicado eco, parecía esquiva. El hombre sabía que la clave no estaba en el exterior, no en las circunstancias que rodeaban su vida, sino en un estado profundo y duradero de aceptación y autocomprensión. Fue en esos momentos de quietud, mientras observaba el curso sereno de un río cercano, que recordó las enseñanzas de los ancianos de su comunidad. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de encontrar equilibrio dentro de la tormenta, había dicho uno de ellos, un hombre canoso que había recorrido largos caminos en su vida, buscando el conocimiento en lugares recónditos y olvidados por la humanidad moderna. Al principio, el hombre no entendía del todo esas palabras, pero ahora, con la madurez que le otorgaban los años, comprendía que el equilibrio no era algo que debía alcanzarse, sino algo que debía experimentarse en cada momento, en cada respiración. La paz interior no se encontraba en la búsqueda interminable de un estado perfecto, sino en la aceptación de la imperfección, en la capacidad de vivir con lo que era sin intentar cambiarlo todo. El ser humano, pensaba el hombre mientras el viento acariciaba su rostro, era como un árbol que, en su crecimiento, tenía que enfrentarse a las tormentas de la vida. Las ramas se doblaban, las hojas caían, pero en su interior, su esencia permanecía intacta. Así, él también debía aprender a mantenerse firme en su interior, sin que las vicisitudes del mundo exterior le doblegaran. La fortaleza no provenía de la resistencia ciega, sino de la flexibilidad, de la capacidad para adaptarse a los cambios sin perder la raíz de lo que verdaderamente era. En su mente, los recuerdos de las enseñanzas de los grandes maestros se entrelazaban como una red de sabiduría atemporal. Cada uno de ellos le había mostrado que la verdadera armonía no se encontraba en la lucha contra los elementos, sino en bailar con ellos, en aprender a fluir con la corriente de la vida. La fuerza no residía en la voluntad de dominar, sino en la humildad de aceptar lo que no se podía controlar. En un momento de reflexión, el hombre recordó también a su propia madre, quien, a pesar de las dificultades que enfrentó en su vida, siempre había mantenido una paz inquebrantable. Era una paz sencilla, sin ostentaciones ni grandes gestos, pero llena de una sabiduría profunda que tocaba el corazón de quienes la rodeaban. El equilibrio es vivir sin pretensiones, solía decirle ella. Es estar en el mundo, pero no ser arrastrado por él. Esas palabras resonaban con él en su corazón, como un recordatorio de que, para encontrar la verdadera paz, debía soltar las expectativas que había ido acumulando a lo largo de los años. A medida que caminaba por el campo, rodeado por la quietud de la naturaleza, el hombre sintió como todo su ser se alineaba con ese principio profundo de armonía interna. La vida, pensaba, no era algo que debía apresurarse a comprender, sino algo que debía vivirse con plena conciencia de cada momento. El verdadero equilibrio no surgía de los logros externos, sino de la aceptación interna de quien uno era en el presente. Este equilibrio, entendió, no significaba estar exento de emociones, de altibajos, de días oscuros y luminosos. Era simplemente la capacidad de integrar todas esas experiencias, de no ser definido por ellas ni perderse en ellas. Era una danza constante entre la luz y la sombra, una fluidez que permitía que las emociones vinieran y se fueran sin aferrarse a ninguna en particular. Recuerda el hombre que en sus primeros años de vida había sido presa de las preocupaciones externas. Deseaba el éxito, la aprobación, la paz que se encontraba fuera de él. Pero con el tiempo, comprendió que esas cosas eran efímeras, como el viento que se disipa al caer la tarde. En cambio, el equilibrio que ahora sentía dentro de sí no dependía de los altibajos de la vida externa, sino de la capacidad de escuchar su alma, de aceptar su vulnerabilidad y reconocer la impermanencia de todas las cosas. Mientras meditaba sobre estas reflexiones, una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, que el camino era largo y lleno de sorpresas, pero también entendió que el verdadero propósito de la vida no era alcanzar una meta final, sino vivir cada paso con plena conciencia, con gratitud y con el corazón abierto. En ese momento, supo que había encontrado la paz, no como una condición estática, sino como una constante que se cultivaba día a día, momento a momento. Al final, el hombre comprendió que el equilibrio no era una conquista, sino una entrega. No se trataba de imponer su voluntad, sino de aceptar el flujo de la vida tal como era, de aprender a vivir con lo que era sin resistirse a lo inevitable. La armonía del ser no se encontraba en la perfección,
sino en la aceptación profunda de la imperfección, y en esa aceptación se encontraba la verdadera paz. Capítulo 14. La sombra del ego y el despertar del alma. El hombre, tras haber alcanzado un breve entendimiento de la paz interior, comenzó a percatarse de una presencia que aún acechaba en las sombras de su ser, el ego. Aunque el equilibrio que había alcanzado lo había guiado hacia una vida más tranquila y serena, algo dentro de él seguía perturbando su paz, algo que se manifestaba en las formas más insidiosas de la vida cotidiana. Era el ego, ese monstruo invisible que se alimentaba de las emociones más profundas y que, disfrazado de deseos, expectativas y logros, constantemente trataba de desestabilizar su alma. Al principio, el hombre no era plenamente consciente de la magnitud de esta sombra. En su búsqueda por comprender el mundo y las fuerzas que lo regían, había dedicado mucho de su tiempo a los estudios filosóficos y espirituales. Había leído sobre el desapego, la humildad, la compasión, pero aún no comprendía el verdadero alcance de lo que significaba enfrentar al ego. En su mente, el ego se reducía a una simple cuestión de vanidad y orgullo, algo que podría superar con fuerza de voluntad, algo superficial que no debía ser más que un obstáculo momentáneo en su camino. Pero pronto, mientras avanzaba en sus reflexiones, comenzó a ver la verdad oculta en las pequeñas acciones de su vida diaria, en los gestos más imperceptibles, en las palabras que salían de su boca sin pensarlo y que se dirigían a los demás con la intención, no de compartir, sino de imponer. Comenzó a percatarse de cómo su mente, sin él darse cuenta, alimentaba constantemente la necesidad de ser reconocido, de obtener la aprobación de los demás, de demostrar su valía a través de sus logros y el respeto ajeno. No era que su búsqueda de la paz y la sabiduría fuera falsa, sino que había sido contaminada por la sutileza del ego, que se disfrazaba de altruismo y humildad, pero que aún guardaba en su interior una necesidad inquebrantable de afirmarse. Era entonces, en la quietud de la tarde, cuando el hombre comenzó a comprender que, más allá de sus esfuerzos por alcanzar la paz, el ego era como una sombra que no se alejaba, que no se disolvía con el tiempo ni se vencía con el esfuerzo. El ego, se dio cuenta, no era un enemigo a derrotar, sino una parte intrínseca de su ser, una construcción de su mente que surgía como una defensa ante el temor al vacío, a la vulnerabilidad, al sufrimiento. El ego existía porque, en el fondo, el hombre temía perderse a sí mismo, temía la disolución de su identidad, temía desaparecer. En su reflexión profunda, el hombre recordó las palabras de los grandes sabios que había leído y escuchado a lo largo de su vida. Todos ellos, en su sabiduría, hablaban del desapego y de la disolución del ego, pero pocos describían con claridad el proceso de este despertar. La mayoría de los textos espirituales y filosóficos que había leído lo hablaban como si fuera un paso simple, un cambio instantáneo que se alcanzaba tras años de práctica. Pero él, al estar inmerso en esa experiencia, sabía que no era así. El ego no se desvanecía de un día para otro, y el proceso de desapego no era algo que se lograba con una sola decisión. Era un camino largo, sinuoso, lleno de avances y retrocesos, un camino que solo podía ser recorrido en la más absoluta sinceridad y valentía. Con la mente en calma, pero aún cargado de preguntas, el hombre caminó por el campo, donde la naturaleza le brindaba, como siempre, su silenciosa sabiduría. El viento acariciaba su rostro, las hojas de los árboles crujían suavemente al caer, y los ríos murmuraban con un sonido constante, como si la naturaleza misma le hablara al oído. En ese instante, el hombre se dio cuenta de algo que había olvidado por completo. El ego no solo se alimentaba de sus deseos y su necesidad de reconocimiento, sino que también se alimentaba de su miedo al sufrimiento. El hombre, como todos los seres humanos, había vivido con la constante preocupación por evitar el dolor. Desde niño, había aprendido a huir del sufrimiento, a resistir las emociones negativas, a buscar siempre la comodidad y la seguridad. Pero al hacerlo, había nutrido la sombra del ego. El miedo al sufrimiento lo había impulsado a crear una identidad sólida, un yo que debía ser defendido a toda costa. El ego se alimentaba del miedo, de la falsa creencia de que el sufrimiento era algo que debía evitarse, algo que debía erradicarse. Ahora, al comprender esto, el hombre vio claramente lo que debía hacer. La única forma de superar el ego no era luchar contra él, sino enfrentarse a su raíz, el miedo. El hombre debía aprender a aceptar el sufrimiento como parte integral de la vida, a abrazar la imperfección, a ver la vulnerabilidad como una puerta hacia la libertad, no como un obstáculo a evitar. Solo al liberarse del miedo podía el ego comenzar a disolverse, solo al aceptar la impermanencia de la vida y el inevitable sufrimiento podría llegar a la verdadera paz interior.
En la quietud de esa tarde, el hombre se tumbó en la hierba, mirando al cielo, respirando profundamente, aceptando cada pensamiento que surgía en su mente, sin juzgarlo. Sintió cómo, por primera vez, algo dentro de él se desmoronaba, algo que había estado defendiendo con tenacidad durante toda su vida. Era una liberación sutil, pero profunda, como si cada parte de su ser comenzara a disolverse en el aire, como si su ego fuera una niebla que lentamente se disipaba bajo la luz del sol. Al final de ese día, el hombre ya no se sentía como él mismo. Su visión del mundo había cambiado, y con ella, su relación con él mismo. Ya no se veía como un ser separado de todo lo demás, como un individuo aislado y protegido detrás de las murallas de su ego. Ahora, entendía que todo lo que había estado buscando siempre estaba dentro de él: la paz, la aceptación, la libertad. El ego, ese enemigo que había temido, no era más que una proyección de sus propios miedos, y al abrazar sus temores, había comenzado a desmoronarlo. El hombre cerró los ojos, sintiendo una profunda gratitud por este momento de despertar. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, que la senda no era fácil, pero también comprendió que el camino hacia la verdad no estaba en la lucha, sino en la aceptación serena de lo que era, tal y como era. Y así, con el corazón lleno de una paz que no dependía de las circunstancias, sino de la reconciliación consigo mismo, el hombre caminó hacia la noche, con una ligera sonrisa en el rostro, sabiendo que la verdadera libertad solo llegaba cuando uno se desprendía de las cadenas del ego. Capítulo 15. La liberación de la mente y la reconciliación con el universo. El hombre, al levantarse en la quietud de la mañana siguiente, sintió en su cuerpo un estremecimiento suave, como si el aire que lo rodeaba estuviera impregnado con una nueva energía, una energía que, de alguna forma, lo hacía sentirse más ligero, como si su ser estuviera despojándose de pesadas cargas. Aquella mañana, sin embargo, no era solo el aire lo que le parecía diferente, sino también el universo que lo rodeaba, ese universo que durante tanto tiempo había contemplado desde una perspectiva fragmentada y egoísta. Ya no veía los árboles como simples entidades físicas, ni las montañas como obstáculos imponentes. Ahora, todo parecía integrarse en un todo, como una sinfonía perfecta que se desplegaba ante sus ojos. A medida que caminaba por el campo, el hombre comprendió que había experimentado un cambio profundo, algo más allá de la mente, algo que tocaba las fibras mismas de su alma. El ego, esa estructura sólida que había construido durante años para proteger su identidad, comenzaba a desmoronarse de forma irremediable, pero no con violencia, sino con una sutileza tan refinada que solo el tiempo podría revelar su verdadera magnitud. La lucha interna que lo había acompañado durante tanto tiempo parecía haberse desvanecido, y con ella, la necesidad de buscar algo fuera de sí mismo que lo completara. Mientras avanzaba, el hombre se percató de que todo lo que había hecho en su vida hasta ese momento había estado motivado por un deseo de validación externa. El ego, como un espejo roto, lo había llevado a buscar una identidad basada en lo que otros pensaran de él, en lo que pudiera alcanzar o poseer. Buscaba aprobación, éxito y reconocimiento, como si su valía dependiera de estas circunstancias. Pero ahora, al verse a sí mismo en el silencio de la mañana, el hombre entendió que la verdadera validación provenía de la conexión con el ser interior, con esa esencia profunda que estaba más allá de los logros y las opiniones ajenas. No se necesitaba nada más para ser completo, ya que la plenitud residía dentro de él mismo. En su reflexión, el hombre recordó las enseñanzas de los grandes maestros espirituales, aquellos que hablaban de la conexión con el todo, de la unidad del ser con el universo. La mayoría de ellos, en su sabiduría, hablaban del desapego como una forma de liberarse del sufrimiento. Sin embargo, él entendió que el desapego no significaba renunciar a los placeres de la vida o a los logros materiales, sino más bien liberarse de la dependencia emocional hacia ellos. No se trataba de rechazar la belleza del mundo, sino de comprender que la verdadera paz no dependía de las circunstancias externas, sino de la mente y el corazón que las percibían. En la paz de la mañana, el hombre experimentó una sensación de gratitud profunda, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido parte de un plan divino, de un proceso necesario para llegar a este punto de comprensión. Los desafíos, los errores, las pérdidas y las victorias eran todos como peldaños que lo habían llevado a la cima de la montaña donde ahora se encontraba. Había aprendido, a través de las pruebas de la vida, que el sufrimiento no era un enemigo que debía ser evitado, sino una herramienta para el crecimiento. Sin el sufrimiento, la comprensión profunda de la vida no habría sido posible. El hombre, en su búsqueda por encontrar respuestas, había hecho frente a la naturaleza del ego,
pero ahora comprendía que el siguiente paso era la reconciliación con todo lo que había sido y todo lo que aún era. Era necesario abrazar la totalidad de su ser, no solo lo que le agradaba de sí mismo, sino también lo que rechazaba y temía. En este proceso de aceptación, el hombre llegó a la comprensión de que el ego no era el único obstáculo en el camino hacia la paz, sino que existían otros factores internos que necesitaban ser disueltos: el juicio, la crítica, el miedo y la culpa. Mientras caminaba, sintió una presencia que lo envolvía, no física, sino espiritual, como si una fuerza invisible lo guiara, lo apoyara y lo comprendiera en su lucha. Era como si todo el universo estuviera conspirando para ayudarle a recordar su verdadera naturaleza. La energía de la tierra bajo sus pies, el cielo sobre su cabeza y el viento acariciando su rostro le hablaban en un idioma que solo su corazón podía entender. No había separación entre él y el mundo. Ya no existía esa distancia que lo había mantenido alejado de la totalidad. Él mismo era parte del todo, una célula más en el cuerpo infinito del universo. El hombre comenzó a darse cuenta de que la liberación de la mente era el siguiente paso en su proceso de transformación. Había superado la lucha contra el ego, había entendido su naturaleza y la forma en que operaba en su vida, pero aún quedaban vestigios de la mente condicionada que lo mantenían atrapado en viejos patrones de pensamiento. La mente, como un río que había seguido un curso determinado por siglos, necesitaba ser redirigida, no por fuerza, sino por comprensión. A lo largo de su vida, había creado pensamientos que le daban forma a su identidad. Pensamientos de sufrimiento, de miedo, de inseguridad, de ambición. Estos pensamientos, como viejos grilletes, lo mantenían prisionero, atado a una visión limitada de la vida. Pero ahora, al contemplar el vasto paisaje que se desplegaba ante él, el hombre sintió un profundo deseo de liberarse de estos pensamientos condicionados. No se trataba de suprimirlos, sino de verlos sin identificarse con ellos, de observar su naturaleza transitoria y efímera, como nubes que pasan por el cielo sin dejar rastro. El hombre entendió que la mente, cuando no es observada, actúa de manera autónoma, siguiendo patrones inconscientes de pensamiento que han sido heredados, cultivados y reforzados a lo largo del tiempo. El reto, entonces, era aprender a observar la mente sin dejarse arrastrar por sus caprichos, sin identificarse con sus pensamientos. Esta observación consciente de la mente traía consigo una profunda sensación de libertad, ya que el hombre se daba cuenta de que no era su mente, ni sus pensamientos, ni sus emociones. Él era el testigo de todo eso, la conciencia que observa, la presencia que está más allá de todo lo que se despliega en su interior. Con cada paso que daba, el hombre sentía que su conexión con el universo se volvía más profunda, más amplia. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera alineada con las estrellas, con las fuerzas cósmicas que regían la existencia. Sabía que ya no podía regresar al lugar del que había salido, pues su conciencia se había expandido más allá de los límites de lo conocido. El sufrimiento, aunque aún presente en el mundo, ya no lo dominaba. La mente, aunque aún jugaba su juego, ya no lo arrastraba hacia el caos. Y el ego, aunque seguía existiendo como una sombra, ya no tenía el poder de gobernar su ser. El hombre ya no era el mismo. Había alcanzado un estado de conciencia que le permitía ver la vida tal como era, sin adornos ni distorsiones, sin el filtro de sus deseos y temores. Ahora, entendía que la liberación no era un destino final, sino un camino que se recorría día a día, momento a momento. La paz no estaba en el futuro, ni en algún logro, sino en el aquí y el ahora, en la aceptación plena de la vida tal como es. Con el corazón ligero y la mente en calma, el hombre se detuvo, miró al cielo y sintió una profunda gratitud por todo lo que había experimentado. Ya no se trataba de buscar algo fuera de él, sino de vivir en armonía con todo lo que era. Había aprendido a soltar, a dejar ir las cadenas que lo ataban al sufrimiento y al miedo, y a vivir en libertad. En ese momento, comprendió que la verdadera liberación estaba en vivir sin expectativas, sin deseos, sin la necesidad de cambiar el mundo, sino de aceptar y amar todo lo que había sido y todo lo que aún sería. Gracias por habernos acompañado en este viaje de reflexión profunda. Si este contenido ha resonado contigo y te ha ofrecido nuevas perspectivas, te invitamos a seguir explorando más historias y enseñanzas en nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más obras que nos invitan a cuestionar, reflexionar y crecer. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte de ninguna actualización. Nos encantaría seguir creciendo juntos en este camino de conocimiento y descubrimiento.